Carolina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Por fin nos conocemos. Sí, después de tanto tiempo. Sí, de tantos intercambios por correo electrónico. Bueno, como te había comentado, yo me gradué hace unos años en filosofía en la Facu. Soy del área de filosofía antigua, pero también trabajo algunos temas vinculados a la filosofía con chicos. Entonces, si querés, podemos charlar un poco sobre eso y si no, también sobre todas las dudas que tengas. Así organizamos un poco el itinerario del plan de estudios. Mi nombre es Carolina, tengo 19 años. Estoy haciendo el CBC para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para la carrera de Filosofía. A mí filosofía, después de tener en la secundaria, no me sentía todavía del todo cómoda y por eso decidí anotarme a Letras, que me parecía más accesible. Después de leer ¿Por qué filosofar? De Lyotard, que te habla de cómo el deseo del hombre que está en todas las personas, este deseo de saber, de conocer, está propio en la filosofía, porque tenemos esa capacidad de razonar, de argumentar, de pensar, básicamente. Y me di cuenta, dije, no, estudiar letras no es lo mío, prefiero cambiarme a filosofía y prefiero arriesgar por ese lado primero. Mi nombre es Lucía Inagaki, yo estoy terminando la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Una profesora mía de metafísica decía, es imposible que nosotros podamos pensar como los orientales, porque ya al ser occidentales hay un abismo de por medio. Y yo me ofendí muchísimo, en parte porque yo tengo sangre japonesa, entonces era como que me estaban diciendo que yo no podía tener esa parte mía, esa parte oriental. Y lo que me empezó a pasar es que a medida que me iba metiendo en el mundo, más que del anime, del manga, que es el cómic japonés, iba cruzándolo todo el tiempo con filosofía. Siempre fue una búsqueda en algún punto de poder entender esa relación y cómo se construye esa relación. Y cómo la armás y lo encontrás. Un primo mío en España encontró el Zaratustra hecho manga, hecho cómic. Y después me crucé con diferentes mangas que tienes una lectura filosófica claramente marcada. Soy Julián Fava, profesor de filosofía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Soy docente universitario y traductor de textos filosóficos, hincha de Boca y de Platón. Cuando era adolescente descubrí a los abuelos de la nada. Es una frase de Leopoldo Marechal, del Banquete de Severo Arcángelo, que dice padre de los piojos y abuelo de la nada. Y fue la obra de Marechal la que me llevó a nuevos rumbos, a nuevos horizontes. Me llevó en primer lugar a la literatura y la literatura me llevó a Dolina y a partir de Dolina descubrí la filosofía y descubrí pensadores. Fue como una búsqueda personal que tenía que ver en un punto con el placer, en un punto con la música, en un punto con las lecturas. Mi nombre es Mariana, yo soy graduada de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Constantemente en el transcurso de la carrera, las dos preguntas más frecuentes son ¿por qué elegí estudiar esto y para qué estoy estudiando esto?
Muchas veces esas preguntas tienen que ver con la incertidumbre del mundo laboral y esas cuestiones, pero otras veces apuntan a realmente, bueno, preguntarse por la práctica misma. Yo estudié filosofía por una vocación de lo problemático. A mí me gusta pensar problemas y presentar problemas más que encontrar soluciones. Y pienso que la filosofía es la disciplina que por excelencia se encarga del tratamiento de problemas. Haberme acostumbrado a trabajar con problemas me predispone mejor frente a situaciones en las que no sé nunca bien qué es lo que va a suceder. Nunca había leído un texto puramente de filosofía y eso me daba un poco de miedo porque no es lo mismo leer algo que habla acerca de la historia de la filosofía, que es más accesible, que es para un manual de secundario, que estudiar textos de filosofía, que estás leyendo a Platón, estás leyendo a Aristóteles, así en pleno. Lo bueno que estoy viendo en el CBC es que tenemos que leer a Platón, tenemos que leer a Aristóteles, tenemos que leer a Schelling, a Hegel, así directo, ¿no? Y eso está muy bueno porque a uno se va dando cuenta que no es tampoco imposible de leer, que es muy accesible, que uno se tiene que colocar en esa posición de pensamiento y que con ayuda de un profesor se puede entender perfectamente. La carrera de filosofía era una incógnita para mí. Fue un universo que descubrí, que estaba allí y que, bueno, que me terminó atrapando. Yo arranqué la carrera sin saber exactamente qué era filosofía. Por eso la pregunta del afuera, que era, ay, ¿la filosofía qué es? A mí al principio me generaba como un poco de molestia, porque no sabía cómo responderla. Después me di cuenta que tenía que decirle, y no sé, ¿vos qué pensás? Como para empezar ahí el juego medio socrático. La pregunta por la definición de la filosofía es sin duda difícil. Creo que podría esquivarla diciéndote que no estoy dispuesta a dar ningún tipo de definición, pero voy a contestar, voy a asumir la responsabilidad y voy a contestar. Es como el arte en ese sentido. Uno no puede encapsularlo. Básicamente es aquella materia o rama o arte que se encarga de pensar el pensamiento o las diferentes corrientes de pensamiento. Yo creo que la filosofía es un ejercicio que tiene que ver con transitar y recorrer problemas, más allá de que se encuentren o no soluciones. Creo que la riqueza del pensamiento filosófico radica en habitar en los problemas. Creo que la filosofía no puede escindirse de tres áreas fundamentales. Una es la pregunta por el sentido del ser, que en un punto es la pregunta religiosa, es la pregunta del vínculo con lo real, con los fundamentos de lo real. ¿Qué es lo que te tensa? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que te lleva a existir? En un punto la filosofía se vincula con eso, en otro punto se vincula con la política y en otro punto se vincula con el arte. Decía Borges que no hay discusión entre los hombres que no sea una discusión entre Platón y Aristóteles. Y eso uno lo vuelve a encontrar en una discusión política en la Argentina, o cuando mira una película, o cuando va a la cancha. No hay ámbito de lo real que no esté atravesado por una discusión filosófica, y uno no aborda lo real, digamos, no escucha música, no participa de la política, no participa de lo público, no ama, sino desde una perspectiva filosófica en un punto. Básicamente uno se zambulle ahí en la carrera y quizás eso me da un poco de miedo porque es entrar desde cero y yo me acuerdo la primera vez que vi el plan de estudios, metafísica, gnoseología, y me asusté y fue como, ¿qué es esto? Pero después me acerqué al departamento de la carrera de filosofía y ahí te explican más o menos de qué se trata la carrera y te dicen este tipo de cosas, como por ejemplo, qué materia te conviene empezar primero o... Sí, más o menos como no te asustan tanto, digamos, de lo que se refiere a la carrera en sí. Bueno, ahí es importante tener en cuenta que si vos mirás el ciclo de grado, las materias que son parte del tronco que está al comienzo no se cursan en ningún orden en especial, pero es necesario cursarlas en un orden específico
para que no ocurra que empieces por nociología cuando tendría que ser la última. Entonces ahí lo ideal es que hagas las historias primero. Para mí una vez que cursás moderna, ya está, podés cursar el resto de las materias sin problema. Igual después de eso como se vuelve todo muy confuso, porque tenés materias que no son tan exactas en cuanto a las correlatividades, por ejemplo metafísica, nociología, filosofía de la ciencia. Acordate que además también hay 3 materias a elección entre un grupo de materias que pertenecen a otros departamentos y fundamentos de filosofía que es de nuestro departamento. Claro. Entonces quizás antes de cursar metafísica, nociología y política... Conviene cursar las optativas. Exacto, sí. Tradicionalmente se entendió que la filosofía podía o formar investigadores o formar docentes para escuela media. Y yo creo que puede hacer aportes muy valiosos en numerosos ámbitos, sobre todo cuando los filósofos trabajan en conjunto con personas que son de otras disciplinas. Y por otra parte también hay algunas actividades de edición y publicación de textos que tiene que ver con el trabajo de hacer circular y democratizar el pensamiento filosófico, ¿no? Rescatando textos antiguos o produciendo textos nuevos. Muchas veces traduciendo textos de otras lenguas al español. La traducción es una tarea también que tiene que ver con la divulgación y es una tarea que tiene que ver con lo propio y lo específico de la filosofía, porque no se puede traducir un texto filosófico sin conocer en profundidad al autor. El traductor lo que hace es, en un punto, reescribir un texto que ya fue escrito hace 50, 70, 20 o 200 años, en otras latitudes, en otras geografías, bajo otros contextos históricos y políticos. Y en ese punto el traductor eleva las condiciones de enunciación de lo que aquella vez se dijo, ¿no?, ahora dicho en esta lengua, en este contexto, en esta época, sin renunciar a la precisión terminológica y sin renunciar a las discusiones filosóficas que se cifran en ese texto. El primer año de la carrera fue maravilloso. Y lo que más me llamaba la atención era el tema de cómo a determinadas personas se les ocurrieron estos sistemas de pensamiento o estructuras de pensamiento tan complejas y por sobre todas las cosas que nos rigen hoy en día. Y además llegar a esta idea trágica de que cualquier cosa que uno piensa ya la pensó otro. Nadie piensa solo, todos pensamos en conjunto, en épocas históricas, pero en conjunto y con un otro. Entonces, en ese sentido está buenísimo porque te perteneces a algo, ¿no? No estás solo con esos interrogantes. Justamente la tarea consiste en volver a pensar esos mismos problemas y la riqueza está en que todavía hoy pensemos en preguntas que se formularon hace mucho tiempo. Creo que la filosofía abre nuevos horizontes, da sentidos que antes no estaban allí. Te quedás sin nada, pero desde esa nada empezás a generar algo nuevo o empezás a aceptar determinadas cosas. Yo empecé danza a los 14 años, recién ingreso al IUNA. Me gustaría en algún momento conformar algún grupo de danza como bailarina. También dar clases de danza me parece interesante, al igual que dar clases de filosofía, quizás a futuro. Y en realidad a mí en filosofía me interesa la especialización en filosofía del arte, que eso estaría totalmente relacionado con la danza, porque filosofía del arte puede ser del cine, de fotografía, de pintura. Y en este caso, bueno, vendría a ser danza por mi lado, por lo que estudio. En la Facultad de Filosofía y Letras soy subsecretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Y allí una de las patas fundamentales es la cuestión del acompañamiento de los ingresantes a las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras, fundamentalmente de aquellos ingresantes que se encuentran en algún tipo de situación de vulnerabilidad económica, y allí los acompañamos con distintos tipos de becas de la propia facultad, becas de la Universidad de Buenos Aires y el
programa Progresar y también becas del Ministerio de Educación. Y el equipo de orientación justamente se ocupa desde cuestiones relativas a exámenes hasta cuestiones que pueden tener que ver con algún problema o alguna dificultad particular del estudiante en algún punto de su carrera, o también algún problema de salud o del que fuere que lo lleva al estudiante a no poder cursar. También el tema de los finales, que muchas veces uno no sabe bien cómo preparar un final o tiene algún tipo de dificultad frente al final. En ese punto la tarea del equipo y del programa de orientación es fundamental. Mi trabajo actual tiene varias facetas. Por una parte, yo soy alumna del posgrado de filosofía, estoy haciendo el doctorado, gracias a un programa de posgrado participativo que permite a los graduados de filosofía hacer el doctorado sin costo. Situación inédita, ¿no? O que no tiene réplicas en otras facultades de la Universidad de Buenos Aires y ni que hablar en otras universidades, ¿no? Durante el doctorado a mí me toca cursar una determinada cantidad de seminarios específicos del área en la que yo trabajo, que es el área de filosofía antigua, y en el transcurso de estos años tengo que escribir la tesis de doctorado. Y ese trabajo creo que tiene que ver con lo que la sociedad piensa que los filósofos hacen, ¿no? Leer, escribir, discutir con pares. Y por otra parte, mi trabajo se diversifica un poco porque trabajo con chicos, ¿no? En el marco de un proyecto de filosofía con niños y niñas, que creo que es lo que la sociedad piensa que nosotros jamás haríamos, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Una universidad? ¿Alguien sabe lo que es? Es un trabajo, pero solo trabajan con mucha gente en una oficina, con reuniones y más cosas. Con reuniones y más cosas. Yo fui una vez a la... ¿Fuiste, no? Sí, ¿Y la gente que estudia en la universidad es grande o es chiquita? es grande. Es gente grande. Y estudia bastante. Claro. ¿Sabés qué cosas estudia? Filosofía. Filosofía, muy bien. muy bien. Filosofía. Y es de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos una pregunta dentro del cofre que hicimos la vez pasada. Fue una pregunta que hizo Juli y que podríamos pensar, si a ustedes les parece. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué tenemos pesadillas? Vos no elegís las pesadillas, pero sí, las pesadillas, ellas vienen. Juli nos dice que las pesadillas vienen solas. Que uno no las elige, dice. Que uno no las elige, no se sabe de dónde vienen. Y a veces no son tan feas las pesadillas. ¿Por qué, Connie? ¿Cómo es eso? Porque a veces las pesadillas sabemos que no son reales. ¿Qué significa eso? Que no son reales. Que no existen. Porque existen en otro país. Existen en otro país. ¿Rena? Pero sí que existe la gente mala. Existe la gente mala, pero las pesadillas no existen. ¿Por qué tener miedo si no es real? Connie pregunta, ¿por qué nos da miedo si no es real? Porque los chiquitos tienen miedo. Los mayores no tienen miedo. Los chiquitos tienen miedo porque son muy chiquitos y no son grandes y no saben mucho. Este trabajo de filosofía con chicos tiene por objeto ingresar a los niveles iniciales y el nivel primario de la educación para generar experiencias de pensamiento filosófico con niños y niñas muy pequeños, que contribuya especialmente a que asuman la responsabilidad ya desde edades muy tempranas de pensar por sí mismos, pero pensar en serio, cuestionar lo que les viene dado o lo que está naturalizado, sobre temas que suelen estar estrechamente vinculados con situaciones existenciales, ¿no? Como pueden ser el miedo, la libertad, los sueños, los castigos, la maldad,
el perdón, el rencor, circunstancias que los chicos atraviesan en su tránsito por la escuela. Yo tengo una columna de filosofía en un programa de radio. El programa se llama Buscando la Palabra Justa y es el programa de la Facultad de Filosofía y Letras en Radio UBA. Sale los sábados de 12 a 14 horas. Y bueno, mi columna es una columna, uno podría decir, filosófica, y allí presento algún tema vinculado a la filosofía y siempre trato de vincularlo con algún otro ámbito de la existencia, por así decirlo. El hombre de nuestros días vive tratando de causar buena impresión. Su principal desvelo es la aprobación ajena. Para lograrla existen diferentes métodos y estrategias. Y a mí me resulta muy gratificante porque creo que la tarea de la divulgación de la filosofía es fundamental. Hay un oído más o menos adiestrado y más o menos acostumbrado a temas filosóficos. En lo que más me veo es en la docencia. Es lo que más me atrae por esta cuestión de instruir a alguien con tus conocimientos, quizás contagiarlo con tus gustos, abrirle la cabeza si ya uno ya tiene esas herramientas para hacerlo. Yo creo que como cualquier otra carrera, ya sea del área de humanidades o de otras áreas, el valor está en qué es lo que una o uno puede hacer con todo eso que forjó en el transcurso de la carrera. Creo que ese es un desafío para los filósofos, ampliar el campo disciplinar más allá de la investigación y de la docencia. Los filósofos pueden tener una función muy útil, creo yo también, en asesorar y en pensar lo público, digo. Desde pensar cuestiones de seguridad hasta pensar cuestiones de salud, hasta pensar cuestiones vinculadas al urbanismo, a la forma bajo la cual viven los hombres y las mujeres en las ciudades. Parte de la tarea de la filosofía consiste en ayudar a otros o en pensar con otros, en asumir con otros la responsabilidad de pensar por nosotros mismos. Creo que eso es valioso en cualquier ámbito. La facultad te genera esto también de la necesidad de armar, la necesidad, y que termina siendo muy bueno, de armar grupos de estudio. O sea, yo no caí en un grupo porque sí, caí en un grupo porque realmente la filosofía es el pensar con el otro. Ahí tenés otra definición de filosofía. Pensar y trabajar con el otro. O sea, es muy difícil o muy raro que una persona rinda un parcial, un final seguro, pero que rinda un parcial sin haberse conectado con alguien para ver en qué andaba con la materia, con la carrera. Hay filosofía allí donde hay pasión. Al menos para deconstruirla, para tratar de ponerle un nombre, para tratar de dar cuenta de lo que allí pasa. Hay filosofía donde hay existencia, hay filosofía donde hay humanidad, hay filosofía donde hay lenguaje, hay filosofía donde hay una pregunta que nos fuerza, que nos incomoda. Hay filosofía donde hay política, hay filosofía donde hay... donde está el hombre, donde está el humano. Y es esencial para todas las áreas, en mi opinión. Porque te da una herramienta del pensamiento que lo ayuda a uno a pensar en las dudas que uno tiene, ayudar al otro también, también con una mirada más ética quizás, hacer más rápido con el pensamiento, por ejemplo, estudiando lógica. Estudiar filosofía me ayudó particularmente a poder lidiar con la incertidumbre. Una de las mejores cosas que tiene la Universidad de Buenos Aires es que es gratuita. Entonces me parece que en algún punto yo debería devolver un poco de eso que la sociedad argentina me dio y me encantaría poder dar clases en algún lado. Mi idea y mi pretensión es enamorar a aquellos que aún no tienen ni idea de qué va la filosofía, de qué se ocupa la filosofía. Y mi búsqueda es muy amplia, todavía no sé bien qué voy a hacer a futuro. Lo que más me interesa es esto, esta capacidad de conocer, de saber distintas áreas que encima se relacionan con muchas cosas de la vida cotidiana. Y básicamente eso.